de radio producido por Bandera Roja. Bandera Roja es el órgano de medios del Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, el MST, y Bandera Roja también es el nombre de nuestras publicaciones impresas y gratuitas que se distribuyen en los centros de trabajo, universidades y comunidades. Pueden seguir a Bandera Roja en las redes a través de nuestra página de Facebook. Nos encuentran bajo Bandera Roja. En Twitter, X e Instagram somos Bandera Roja_PR. A través del correo electrónico nos consiguen en info@bandera.org. También pueden visitar nuestra página de internet bandera.org. Yo soy Jacqueline Hernández de Bandera Roja y conmigo se encuentra el portavoz del MST, Ricardo Santos. Saludos, Ricky. Saludos, Jackie, saludos a toda la gente que nos sigue escuchando aquí todas las tardes de los miércoles. Eso es así, aunque lleguemos photo finish, estamos aquí, Aquí estamos. ready. Bueno, gente, vamos a comenzar con las noticias de la semana. Varias vecinas y vecinos de la comunidad La Plata de Ay Bonito fueron arrestadas ayer por la fuerza de choque. Los arrestos se llevaron a cabo cuando realizaban una manifestación de desobediencia civil contra el paso de camiones de cemento para la construcción de una torre de antenas a la que la comunidad se opone. De acuerdo con la página de Facebook, la comunidad La Plata dice no a las antenas en zonas residenciales. Un sujeto identificado como Jito Mercado es el dueño de los terrenos alquilados a la compañía Innovatel. Este individuo ha sido repudiado por esta acción que perjudica a la comunidad La Plata. La compañía Innovatel ha sido señalada por un sinnúmero de comunidades como promotora de la proliferación exagerada de antenas en el país. A su vez, la Oficina de Gerencia de Permisos, OSPE, ha sido denunciada como cómplice de estos privatizadores. La incrementación de antenas de telecomunicaciones se ha disparado luego de la privatización de la Telefónica de Puerto Rico en el 1998. Se convocó respaldar a las compañeras y compañeros arrestados hoy a la 1 de la tarde en el Tribunal Supremo de Ay Bonito, en el Tribunal Superior de Ay Bonito, disculpen. Y como esto se dio entre ayer y hoy, es una noticia en desarrollo y pues posiblemente tengamos algunas actualizaciones. Disculpen, estamos teniendo aquí unos problemas técnicos. Sí, ok, ahora sí, ahora estamos. Ok, disculpen eso. Acá. Ok, bueno, estas son las cosas que pasan cuando estamos en vivo. Entonces, pues esto es una noticia en desarrollo y pues en Bandera Roja hemos estado cubriendo este asunto, ¿verdad? Que se ha estado dando en Ay Bonito y estas luchas comunitarias eh, con estas construcciones y proliferaciones sin explicación, sin ningún tipo de consulta a las comunidades. Y bueno, posiblemente estemos también trayéndoles aquí alguna novedad. Por otra parte, el huracán Milton está a punto de azotar a la Florida y quería traer este tema aparte antes de comenzar porque en el caso de Helene son tantas cosas las que hay aquí. Primero que aquí en Puerto Rico yo no conozco de una persona que no tenga un ser querido y especialmente después de haber sido obligadas al exilio tantas familias puertorriqueñas, vidas puertorriqueñas, después de María, porque lo perdieron todo y el desgobierno pues se destapó. María destapó el desgobierno y toda la corrupción por la que nosotros pagamos. Y me parece pertinente de repente hacer una mención de esto rapidito porque estamos en solidaridad con todas esas personas por allá y que también se me hace demasiado pertinente recordar y hacer hincapié en que lo que pasó aquí está pasando allá. El gobierno de Estados Unidos no está muy preparado para esto. FEMA no tiene fondos para cubrir a la ciudadanía, a las personas afectadas por cualquier otro evento atmosférico después de Milton. Sin embargo, han estado invirtiendo billones en genocidio, en la guerra de Ucrania y Rusia. Y entonces, pues creo que hay
hay que señalar esto, porque no se trató aquí solamente del gobierno aquí con el gobierno local y central, sino que en Estados Unidos esa es la que hay. Sí, ¿no? La crisis por María tiene muchas personas que son responsables y sin duda el gobierno de Puerto Rico fue parte de esa situación. Pero el gobierno federal también demostró su incapacidad de hacer el trabajo correspondiente, de que los fondos llegaran a tiempo, inclusive parte de la corrupción, Whitefish y otros actos de corrupción donde hubo hasta encauzamientos criminales de personal de FEMA, pues evidentemente demostraron que el gobierno federal también es parte del problema. Pero yo quisiera traer un ángulo sobre este tema de los huracanes que han azotado y que van a azotar ahora a Florida. Y es que históricamente, cuando en Estados Unidos eh, hay un proceso, una situación como esta de huracán, en Puerto Rico, previo al huracán, ya se estaban preparando las brigadas de trabajadores y trabajadoras de la UTIEL y de energía eléctrica para el trabajo de apoyo y de solidaridad con el pueblo norteamericano y con las puertorriqueñas y puertorriqueños que viven allá. Y eso se hacía sin ningún contrato de que le iban a pagar miles de dólares a los trabajadores, sino que los trabajadores con su salario de Puerto Rico se montaban en un avión, llegaban allá y empezaban a levantar el sistema eléctrico. Ahora mismo esa situación, nosotros que tenemos tantos familiares allá, que yo estoy seguro que el país se va a desbordar en enviar todos los recursos posibles para ayudar a la recuperación. Uno de los elementos más pertinentes que pudimos haber estado ayudando es el envío de compañeras y compañeros al restablecimiento del sistema eléctrico. Eso no va a suceder porque entregamos nuestro sistema eléctrico, nuestra empresa, al sector privado y precisamente Luma, que es la compañía que está ahora mismo, su forma de hacer negocio es cobrar cuando hay desastres en otros países, en otras ciudades, en otros pueblos. Y ellos, en todo caso, lo que van a hacer es enviar a costa de que se paguen miles y miles y miles de dólares brigadas de Estados Unidos, de sus compañías matrices, para el restablecimiento del servicio. En otras palabras, lo que le espera a la gente allá en Florida es otro proceso de economía del desastre, donde unas pocas empresas se van a hacer multimillonarias o van a aumentar sus ganancias exponencialmente a costa de el sufrimiento del pueblo en Florida. Así es. Bueno, pues en nuestros programas siempre hemos estado hablando acerca de la privatización, pero estamos ahora de cara a las elecciones compartiendo un enfoque un poco más electoral. Sin embargo, hoy hablaremos de la historia de la privatización en Puerto Rico en este primer segmento y ciertamente volvemos a que todas estas conversaciones y análisis, estos temas se llevan van uno de la mano con el otro. Sí. Entonces, vamos a comenzar aquí. De repente tengo aquí una breve definición de lo que es la privatización, aunque pudiéramos abundar mucho en eso. La privatización es entendida formalmente como la transferencia de empresas o actividades públicas que pertenecen al Estado y al sector privado realmente. Uno de los pilares de la doctrina neoliberal que se fundamenta en el principio de entregar la economía a la lógica del mercado y llevar al Estado a su mínima expresión. En el caso de Puerto Rico, una de las razones de peso para privatizar es precisamente la de levantar fondos. Yo diría que es siempre la manera, el modus operandi y la razón principal, porque la privatización se hizo para el lucro. Entonces, hay casi una garantía de un negocio para, para el sector privado que quiere explotar, monetizar en servicios esenciales, porque son servicios esenciales, se van a necesitar siempre. Entonces, de ahí es que viene ese interés. Vamos a estar discutiendo próximamente los orígenes de la privatización, pero de repente
¿Cómo tú crees aquí en el contexto de Puerto Rico? Bueno, en el caso de Puerto Rico, ciertamente el desarrollo económico del país, cuando uno hace esa historia del siglo XX, tiene que pasar por la etapa donde aquí hubo un gran desarrollo económico auspiciado precisamente por el gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos, donde se desarrollaron empresas de carácter de servicios públicos, de servicios esenciales, pero también empresas de simplemente de negocios como desde zapaterías, desde la industria de la piña. Ustedes tienen que recordar la industria de la piña, como aquí había un montón de guaguas, de camiones pasando por la número 2 con piña en atrás, el azúcar y otras industrias que se desarrollaron a través de empresas públicas que generaban capital, que generaban empleo, que generaban comercio, y todo ese andamiaje que se desarrolló desde los 30, 40, 50 y 60 fue un andamiaje que permitió un desarrollo económico que podemos cualificarlo de 20 maneras, pero en efecto hubo un desarrollo económico, tuvo un impacto en el país y se desarrollaron los distintos servicios esenciales que hoy los conocemos bastante bien, ¿verdad? Todo el andamiaje de la salud, la educación pública, la universidad que vino a llegar a Puerto Rico a principios del siglo XX, y energía eléctrica, acueductos, la telefónica que pasó de manos privadas a manos públicas a manos privadas nuevamente, y así un montón de servicios que se fueron estableciendo y que el Estado jugó un papel fundamental. Ciertamente, en algún momento, y yo estoy seguro que lo vamos a discutir con nuestro invitado más adelante, en algún momento se empezó a revertir todo ese proceso de que el Estado interviniera directamente en el desarrollo económico con empresas públicas. Y como tú señalaste, el objetivo de ese proceso tenía que ver en gran medida con darle apoyo económico a la empresa privada para que se hicieran cargo y hicieran ganancias de los servicios esenciales del país, pero también esos procesos de privatización, cuando uno hurga un poquito, en todos ellos siempre hubo un elemento de corrupción burda en el sentido de apoyar económicamente a determinado partido o hasta determinada persona. La industria del cemento, para irnos un poquito más atrás, fue desarrollada en gran medida por el gobierno de Puerto Rico, y un señor de Ponce llamado Luis Aferré pues compró todas esas industrias a precio abombado y se hizo de un imperio vendiendo el famoso cemento Ponce. Y así uno ve cómo unos cuantos se hicieron millonarios a costa de la privatización de las empresas del país, y ahora estamos en esa etapa donde se está llevando a la privatización a lo que entendíamos en algún momento era impensable, que es los servicios más esenciales del país. La educación, como lo hemos discutido aquí, ¿verdad? Toda la política que hay de privatización, la energía eléctrica, la privatización de la salud que se dio por la ventana con esta cuestión de la tarjetita de salud y con la venta de los hospitales, y así un sinnúmero de servicios que ahora mismo el Estado no tiene los recursos para controlar porque los ha entregado al capital privado. Así que es un proceso donde el Estado se deshace de sus responsabilidades y después tiene que estar mirando como observador, entre comillas esto, ¿verdad? Cómo cumplen o no cumplen los entes privados con sus responsabilidades contractuales. Entonces te quería preguntar de repente, sé que hace 2 programas atrás se habló aquí de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, que tuvieron una historia bien particular. Todos estos eventos de privatización, estos capítulos horribles de privatización son bastante
Pues no se puede decir que son iguales todos. El de la autoridad de acueducto y alcantarillado, ¿puedes recorrer un poquito eso? Bueno, como habíamos señalado en el programa anterior, el proceso de privatización de la autoridad de acueducto y alcantarillado se dio en este contexto de crisis del sistema de acueducto, donde habían unas violaciones a las leyes federales de calidad de agua, etcétera, donde se estaban arrestando donde se hace las plantas de tratamiento, porque no estaban en cumplimiento, y eso creó el ambiente para que el país se sintiera en la obligación de tomar alguna medida radical, y el gobierno de Pedro Rosselló vio el espacio para contratar con unas empresas extranjeras la administración de la autoridad de acueducto alcantarillado. Ese proceso fue tan negativo y no logró los objetivos planteados de reducir los costos, de garantizar que se redujera la cantidad de salidero, de que la calidad de agua mejorara, de que se cobrara el consumo del agua, porque no se estaba cobrando en su totalidad. Ninguno de los puntos que se habían puesto como referentes para justificar la privatización se alcanzó. Y es por eso que, coincidiendo con los distintos procesos electorales y con la presión que había en el país, los gobiernos fueron tratando con otras compañías para ver si se arreglaba el problema con un cambio de jockey a mitad de camino, hasta que se vieron en la obligación de retomar la autoridad de acueducto y alcantarillado, y ahí hubo un proceso de mejoría extraordinario que ahora en estos momentos vuelve a ser un tema controversial, porque no hay duda de que el país ha visto cómo ha ido decayendo nuevamente el sistema de acueductos, y no me extrañaría que haya un ambiente más adelante de algún próximo gobierno de volver a retomar la idea de privatizar la autoridad de acueducto y alcantarillado. Recuerdo también que algo así fue con la Puerto Rico Telephone Company. La Telefónica de Puerto Rico, esa privatización fue una de las más controversiales porque desató una de las huelgas más concurridas y violentas que ha tenido el país. Es una huelga que hizo historia. Sin embargo, recuerdo que esta lucha contra la privatización no es exclusiva de ese año. Los sindicatos, la Unión Independiente de Empleados Telefónicos, dio muchas luchas desde que yo era chiquita, porque estos planes vienen de atrás, como dicen, y fue en la década del 90 que la administración de Pedro Rosselló intentó privatizarla hasta que pues lo logró en el 98, que es cuando entonces se da la huelga del pueblo, la conocida huelga del pueblo del 98. Y fueron 2 meses de negociaciones, 2 meses de estrés del pueblo solidarizándose con la causa, con la lucha por la telefónica. Y recuerdo que también estaban las excusas de siempre, es el mismo modo de operar, tratar de menospreciar lo que damos aquí, lo que hacemos aquí, lo que producimos aquí, y lo menosprecia para que el pueblo no se una. Sin embargo, ellos lo quieren, ellos desean, ese es el objetivo de los de arriba, ¿no? Eh, y pues, podemos hablar más tarde de otras experiencias, porque Ricky y yo, pues, somos, como mucha gente en el país de nuestra generación, somos hijos de la privatización y de la lucha, y pues de esta huelga de la Telefónica específicamente, mucha gente la recuerda aún. También tenemos la privatización de Metro. Jackie, me gustaría hablar algo breve sobre la Claro. privatización de la Telefónica, y es que cuando la Telefónica se intentó privatizar, desde un principio Rafael Hernández Colón hizo un primer intento de privatizarla, y de ahí que sale el nombre de Fortunata. Fortunata, la vaquita. Porque trató de vender a la gente la idea de que la Telefónica
era una vaca que producía leche y que era buena y que era un buen negocio tenerla, pero que esa leche pues no daba para mucho y que si la vendíamos, con lo que se ganara de esa venta, podíamos hacer muchas cosas. Y entonces pues decidieron, con esa idea, ¿verdad?, simplificada, decidieron señalarle al país que esa era la alternativa. El gobernador Pedro Rosselló terminó vendiéndola, prometiendo que iba a resolver el problema del sistema de retiro de los empleados del gobierno, Ajá. que iba a resolver el problema económico de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, con los chavos de esa venta se iban a resolver todos los problemas económicos del país, y que en ese sentido, pues que era un negocio redondo. La Telefónica era una empresa productiva que generaba millones de ganancias, que todos los años le daba dividendos al país que se podían utilizar para todas esas cosas, ¿verdad? No en unas cantidades menores, pero sí se podía utilizar. Y ahora, a años de distancia, terminamos sin lograr resolver los problemas que se apuntaron que se iban a resolver y sin tener ese recurso de ingresos recurrentes que se tenía a través de la Telefónica. Y lo que todo el mundo vio que ocurrió después, que es que el mercado de las telecomunicaciones explotó con esto de los celulares, que ya la Telefónica era la que estaba adelante en todo ese proceso. Explotó ese mercado, se desarrolló extraordinariamente y hoy pudimos haber estado teniendo una compañía como Claro en manos del Claro. pueblo de Puerto Rico, y que todas esas ganancias fueran ganancias para el pueblo. Eso pues lo entregó el gobierno de Pedro Rosselló. Sí, y recordemos también que hablaba, y vamos a recordarlo en tono de ironía. Recordemos también que siempre hablaban con la justificación de que es que la competencia, esto era lo que repetían como el papagayo y todavía lo he escuchado, la competencia será mejor, así tendremos competencia en el mercado y la gente no sabe de qué están hablando. Y mira, competencia de qué. Si aquí en Puerto Rico no sirve ninguna de los proveedores de Wi-Fi, no sirve nada, todo el mundo se queda cada rato sin internet y eso se ve en las redes. Ay, hay como si fuera Luma, como si fuera un apagón. De nuevo, la privatización y los negocios. Detrás de la privatización, lo dije en unos programas anteriores, lo vuelvo a repetir, es Acme. Es como si fuera marca Acme. Todo lo que servía antes de repente no sirve, se te escracha y pues es basura ahí. Y hablando de eso, Metropistas es otro ejemplo. Otro ejemplo también es el del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. La Autoridad de Energía Eléctrica, por supuesto, que es nuestro ejemplo más reciente. AES, Ecoelectric, los molinos de viento, el sistema de salud con los seguros y con lo de la tarjetita, eliminando los CDT, que ahora pues no están los CDT y realmente nadie aquí va a un hospital a no ser de que esté de verdad asustado. Eh, ¿Qué me puedes decir de todo esto? Porque estoy haciendo este recuento a propósito, porque la gente con lo de Luma, pues se va con lo de Luma y entiendo que estamos viviendo bien abrumados, pero Sí, es importante sobre todo para las nuevas generaciones que conozcan que aquí muchos de los servicios que ahora mismo se pagan, que están en manos privadas, en algún momento estuvieron en manos del Estado, y que el pueblo tenía la capacidad de reclamarle a sus gobernantes cuando había un incumplimiento o cuando había un problema en el servicio que se brindaba. Aquí se privatizó nada más y nada menos, ¿verdad? Yendo bien para atrás, las navieras, los barcos que llegan a también. Puerto Rico y toda esa industria portuaria. Para una isla eso es un referente estratégico que tiene que tener el país, control absoluto para poder garantizar la entrada y salida de los suministros. Pues eso se le entregó al capital privado, y para la época de María vimos cómo Ujú. estuvimos al borde en varias ocasiones de llegar a una crisis mayor, porque las empresas privadas no estaban a la altura de la situación en que nos encontrábamos, y al día de hoy estamos todo el tiempo a la merced de que un barco de esos no salga, o que haya algún proceso o algún problema interno de las empresas privadas que nos saquen de carrera. En ese sentido,
todos los procesos de privatización le quitan la responsabilidad o la capacidad al Estado de ajustar, de tomar medidas extraordinarias en momentos de crisis, porque eso se entrega a manos privadas. Y en las épocas en que vivimos, donde estamos, por ejemplo, en una época de huracanes, pues dependemos de la buena voluntad de, por ejemplo, de las compañías privadas de telecomunicaciones que tengan los equipos asegurados, que tengan los suministros, etcétera, porque si no es rentable para ellos tener las previsiones para bregar con una situación post huracán, pues simplemente no lo hacen. Y pregunten y recuerden la experiencia del huracán María, donde el sistema de telecomunicaciones colapsó y punto. Así que la realidad es que el país ha perdido capacidad de desarrollo económico gracias a la entrega de todas estas empresas que en algún momento pues le sirvieron al país, al pueblo de Puerto Rico. Así es. Y oye, esto quise, ¿verdad? Tratar de que hiciéramos este pequeño recorrido para que sirva de antesala antes para comenzar el próximo segmento con nuestro invitado y para que la gente que nos está escuchando en estos momentos realmente estas cosas se olvidan. Y es porque no da gusto pensar en ellas, no da gusto hablar de ellas, organizarse, dar la lucha, pelear por lo suyo, no da gusto, porque es difícil. Es una realidad bien difícil y es difícil luchar, es difícil la realidad que nos dan. Y pues yo creo que hay que, con la experiencia que hemos tenido, yo creo que hay que hacer un análisis aquí, porque no es casualidad esto de Ricky renuncia. Se le atribuimos toda la lucha, claro que sí. Puerto Rico tiene una historia muy diversa y rica de lucha, que tiene también muchos capítulos de victoria. Pero no se habla tampoco de eso. Y no se habla de unas realidades que enfrentamos las familias puertorriqueñas. Yo recuerdo, para la gente que nos está escuchando por radio y no me están viendo en estos momentos, yo tengo ahora mismo una camisa de papi, mi abuelo, old school, porque pues es la que es, de la Telefónica, que en paz descanse. Él era probador de mesa, mis padres, mi papá y mi mamá, ambos eran empleados de la Telefónica también. Mi papá fue uno de los fundadores y presidentes de la Unión Independiente de Empleados Telefónicos. Y de ahí es que vengo. Y de ahí es que venimos muchas. Porque ahora con lo de Ricky renuncia, de nuevo, no es casualidad que se hayan dado estos eventos de Ricky renuncia, de nuevo, no es casualidad que se hayan dado estos eventos, ¿verdad? Que sociales, políticos sociales, que marcan, que escriben un capítulo completamente nuevo, inesperado, y no es sorpresa, porque somos los hijos de la privatización. Nosotros, o sea, mi familia, que era toda telefónica, cada vez que nos íbamos a huelga, eso era comiendo sándwiches de tuna, un mes, 2 meses, ahí, y no son dificultades para una niñita, en el momento, pero, pero sí, pero Sí, son situaciones que marcan, marcan y creo que entonces tienen un eco después, porque mientras que Pedro Rosselló nos hacía pasar hambre y pasar malos ratos allá, entonces vinimos después y sacamos al hijo de Fortaleza. Y creo que entonces a lo que voy con esto es con esta experiencia que definitivamente, ¿verdad? Es necesario reconocer, el humanizar la lucha de la clase trabajadora, es que es, es algo que se tiene que dar, es necesario, porque la gente rápido quiere proteger a sus hijos y darle lo mejor y todo, pero prefieres proteger a tus crías y no luchar para que como quiera tengan que bregar eventualmente con una realidad, con la realidad terrible de que nos quitaron el país, de que nos están vendiendo, o prefieres darle el ejemplo de lucha para que después puedan ver las cosas claras y meter mano. Nada, esa reflexión la quería compartir con ustedes acá.
Ricky, ¿algo más antes de la pausa? Vamos para la pausa. Bueno, pues entonces nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos, tendremos aquí al compañero Francisco Fortuño Bernier, quien nos va a estar acompañando en la discusión sobre la historia de la privatización en Puerto Rico. No se retiren. ¿Qué es eso de la privatización? La privatización es cuando el gobierno le cede, vende o subcontrata a una empresa privada la responsabilidad sobre un servicio que brinda el gobierno. Ellos dan peor servicio para llevarse el dinero público en ganancias. Pero eso es un robo. Nosotros lo pagamos y ellos cobran aunque lo hagan mal. Ah, no. Basta ya de privatización. Los servicios esenciales deben estar en manos del pueblo. Anuncio pagado por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y La Trabajadores. privatización fracasó. Lo primero que hizo Luma fue aumentar el costo de la luz. Hoy en día, la calidad de servicio está peor que nunca. Desde que privatizaron la Autoridad de Energía Eléctrica se me dañaron los enseres y he perdido varias compras de comida. Los únicos que se benefician de la privatización son las empresas y sus dueños, que no ponen nada y se llevan todo. Basta ya de privatización. Queremos energía pública y del pueblo trabajador. Anuncio pagado por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y La Trabajadores. privatización fracasó. El costo de la salud en Puerto Rico está por las nubes. La calidad del servicio va de mal en peor y los profesionales de la salud están mal pagos. Yo no consigo especialistas médicos. El plan médico me sale en un ojo de la cara y cuando llego a la oficina no me cubre o no lo aceptan. Los únicos que se benefician de la privatización son las empresas y sus dueños, que no ponen nada y se llevan todo. Basta ya de privatización. Queremos un sistema de salud socializada y universal. Anuncio pagado por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. En línea socialista. Una mirada diferente a la realidad que vive el pueblo pobre y trabajador. Análisis y propuestas políticas con una perspectiva socialista, feminista y ambientalista. Venimos desde la lucha en la calle a ocupar las ondas radiales. Buscamos organizarnos para mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. Todos los miércoles a las 5 de la tarde por 7:40. Un programa producido por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores. Muy buenas tardes y estamos ya de regreso a En Línea Socialista, un programa de radio auspiciado por el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, dirigido a dialogar sobre los asuntos apremiantes que vive nuestro pueblo trabajador. Estamos aquí por WIAC 740 y sus repetidoras en todo el país y orientando la discusión de cara a las elecciones, por lo que hoy hablamos de la historia de la privatización. Y en este segmento retomamos la conversación con nuestro invitado de hoy, Francisco Fortuño Bernier, profesor de Ciencias Políticas de la UPR. Saludos, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos los radioescuchas. Buenas tardes. Saludos, Francisco. Un saludo, gracias por estar aquí. Bueno, de repente retomando el contexto histórico, ¿no? Y el impacto de la privatización en el país. Sí, Francisco, nos gustaría que entraras en detalle en ese elemento de los orígenes del proceso de privatización en Puerto Rico. Sí, ¿de dónde es que viene todo esto, estas ideas y todo eso? Y que tú también estuviste escuchándonos acá en el primer segmento. Sí, o sea, creo que ustedes hicieron un buen recuento de todos los casos más sonados y algunos no tanto. Por ejemplo, Ricky mencionó las piñas. Cuando yo estuve estudiando la privatización en Puerto Rico, una de las cosas que me sorprendió es la cantidad de empresas estatales que existían en Puerto Rico por muchísimo tiempo, ¿no? Muchas de las cuales alguna gente no se dará cuenta de que fueron privadas en algún momento. La misma Autoridad de Energía Eléctrica, de la cual estamos hablando tanto, fue privada en un momento dado y se nacionalizó en un momento dado cuando se creó la Autoridad de Fuentes Fluviales. Y eso es un punto por donde empezar.
Porque si bien estamos hablando de un momento histórico en el cual principalmente pensamos en la privatización, también hay que pensar en el contrario de la privatización, que sería cuando el Estado adquiere corporaciones o bienes en la nacionalización o la estatización de los servicios o de las corporaciones o de los negocios. Y pues puede haber muchos tipos de servicios públicos que se dan de forma estatal, de que se dan de forma nacionalizada y todavía los tenemos, ¿no? Cosas que quizás en las mentes de algunas personas son cosas que hace falta privatizar, ¿verdad? Qué sé yo, la AMA o que algunas han sido privatizadas en términos de transporte público, el tren urbano, etcétera. Y en ese sentido, ¿verdad? Cuando vemos, tenemos que preguntarnos por qué en un momento histórico pasamos de un momento en el cual era aceptable que el Estado gastara dinero en adquirir un servicio público y desarrollarlo, y pasamos a un periodo en el cual el Estado quiere deshacerse de esos servicios públicos. Y hay un cambio ideológico en la medida en que el capitalismo, en el último cuarto de siglo del siglo XX, adopta la visión de lo que hemos llamado el neoliberalismo. Hay una transición hacia una visión en la cual todos los servicios posibles deben de ser puestos en manos del mercado. Esto responde a una necesidad del capital mismo de encontrar lugares en los cuales sacar ganancias. Y eso hay una lógica económica detrás de ese proceso. Pero esa lógica económica va de la mano de una lógica política, porque pues, si el Estado no quiere vender, no hay forma de que le compre una corporación eso. Y eso se intensifica, ese proceso ideológico se intensifica, sobre todo luego de la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, cuando se da este momento histórico en el cual parecería que no hay alternativas al capitalismo, no hay otra forma de pensar la sociedad que no sea desde el capitalismo y que se cuestiona fundamentalmente cuál papel podría jugar el Estado dentro de la economía. Y pasamos a un dogma, a un consenso de que el Estado no tiene ninguna función dentro de la economía y las regulaciones incluso deben de ser mínimas. Y en la medida en que se pasa a ese consenso, se pasa entonces a un proceso de deshacerse de muchos estados. O sea, lo que vemos en Puerto Rico lo vemos en muchos otros países, no es solamente en Puerto Rico. En Inglaterra, por ejemplo, la privatización de los trenes fue un caso muy importante y otros alrededor del mundo de privatizaciones en las cuales se dan estos procesos. Y se dan estos procesos precisamente porque surge esta concepción de que el mercado capitalista es lo que es fundamental y toda la sociedad se debe de organizar en torno al mercado, cuando en otros momentos había, incluso desde las perspectivas capitalistas, había una idea de que el capitalismo produce contradicciones y crisis que tienen que ser reguladas y controladas por el Estado. Y eso, pues, a mediados de siglo, si uno lee la historia de la socialdemocracia europea o de los gobiernos populistas en América Latina, uno ve que aunque no necesariamente estaban planteando una transición hacia el socialismo o otro sistema, todavía cuestionaban el entregarle la economía y el Estado y la sociedad entera a el mercado capitalista como un problema, precisamente porque habían pasado por la experiencia de la Gran Depresión, porque habían visto cómo eso había llevado al fascismo, etcétera. Y en ese sentido, hay un momento histórico a finales a finales de los años 80, principios de los años 90, en el cual se pasa a este consenso económico. Y si vemos lo que pasó en el este de Europa, en Rusia, con la privatización masiva de los servicios públicos, porque allí había una economía muchísimo más estatizada, y eso provocó un desastre terrible en el cual la calidad de vida y la expectativa de vida de las personas en el este de Europa y en la antigua Unión Soviética cayó brutalmente luego de que eso ocurrió. No que la Unión Soviética representara un modelo socialista sin cosas que criticarle, pero es una realidad que la crisis económica se provocó precisamente porque se aplicaron esos dogmas neoliberales de forma de shock, lo que se llamaba la terapia del shock, ¿no? Y en Puerto Rico, si vemos, por ejemplo, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, perdón, no de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Telefónica de Puerto Rico. La privatización de la Telefónica de Puerto Rico
responde no solamente a la demagogia de Pedro Rosselló, responde también a políticas que el gobierno federal de los Estados Unidos decidió implantar, la desregulación de las telecomunicaciones en los Estados Unidos y sus territorios. Eso responde a la idea de que el gobierno no debería de meter la mano en esa industria. Y en la medida en que el gobierno sacó las manos de ahí, ¿verdad? Lo primero que se hizo, por ejemplo, fue la privatización de los servicios de llamadas telefónicas a larga distancia. Eso fue lo primero que se privatizó. En 1996 se pasa una ley de telecomunicaciones en las cuales se desregula el mercado de las comunicaciones. Y eso sienta las bases legales e ideológicas para la privatización de la telefónica en Puerto Rico. O sea que no es un evento aislado, aunque ciertamente, como se mencionó anteriormente, había habido un intento de parte de Rafael Hernández Colón de privatizar la telefónica que se detuvo, con un componente importante de lucha social que hubo para detenerlo en ese momento también. Ya para mediados de los años 90 estaban creadas unas condiciones distintas, tanto ideológicas como legales y económicas para poder hacer eso. Uno de los problemas que tuvo Hernández Colón precisamente es que no encontraban comprador, porque era algo demasiado caro, pero el momento histórico había cambiado y había gente dispuesta a comprarlo ya a ese momento, no al precio que se pensaba que lo iban a vender, ¿no? Y eventualmente se vende, así que lo podemos. Si tomamos ese caso, vemos que ideológicamente fue impulsada la privatización en ese momento porque ese era el momento histórico de la privatización. Pero Francisco, cuando tú señalas ese planteamiento de que esto es un planteamiento ideológico que se creó una especie de consenso, y cuando tú dices consenso, pues entre los académicos, economistas, políticos de los países dominantes, también es un discurso que justifica otros elementos ideológicos que hay detrás, que es el expansión, y creo que tú lo trataste de adelantar, el expansionismo del capital privado a unos escenarios que anteriormente no había podido llegar. El capitalismo siempre buscando nuevos mercados, pues antes era a qué otro país yo invado para poder extraer y desarrollar mis negocios, etcétera. Pero en algún momento eso tiene unos límites o tiene unos detentes, y empiezan a buscar para adentro. Y los estados capitalistas del este de América y de Europa, siendo capitalistas, desarrollaron un tejido social económico inmenso, de empresas públicas, etcétera, que estaban ahí esperando el momento en que los capitalistas se sintieran en las condiciones de incursionar en ese, entre comillas, mercado, o crear un mercado en la salud, en la educación, en cosas que antes no estaban consideradas como parte del escenario del mercado. O sea que todo tiene una justificación que termina en la lógica del capital, punto. Ciertamente, o sea, si nosotros miramos la cantidad de cosas que están convertidas en mercancía en nuestra sociedad, es una de las características de una economía capitalista. Una economía capitalista tiene la capacidad de convertir en mercancía cosas que tú nunca pudieses imaginar que podía haber sido una mercancía. Hoy en día nos venden hasta clics en computadoras y por eso se paga dinero, porque es posible tratar como si fuera una mercancía, una cosa que se puede vender y que se puede comprar, muchísimas cosas que pues, uno pensaría que no pueden serlo. Y hay personas que piensan que todo debería de estar puesto en que debería de ser algo que se puede vender y comprar, una mercancía, ¿no? Y eso es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿En qué medida nuestras sociedades han aceptado que todo puede ser una mercancía y que podemos mercantilizar cualquier cosa dentro de la sociedad? ¿O en qué medida hay momentos en los cuales está claro, completamente claro, que hacer eso va en detrimento directo de la capacidad de la sociedad para suplir sus necesidades? Y esto es uno de los problemas que hay que ver con las crisis de lo que provocó la privatización, porque una vez Puerto Rico entra en quiebra,
¿verdad? El gobierno de Puerto Rico, no Puerto Rico. A mí no me gusta decir que Puerto Rico entró en quiebra porque el pueblo de Puerto Rico no está en quiebra. Exacto. El pueblo de Puerto Rico no le debe dinero a nadie, ¿no? El Estado en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, que fue manejado por el Partido Popular Democrático y el PNP en beneficio de unas clases sociales en Puerto Rico, eso entró en quiebra. Y entró en quiebra no solamente fiscalmente, también económicamente, ¿no? Son dos cosas distintas. Y moralmente también. Y moralmente también, ciertamente. Y esa, una vez entra en quiebra, entonces las privatizaciones se aceleran porque son privatizaciones de venta de ¿cómo se llama? Cuando tú estás... A quemazón. Exacto, a quemazón. En liquidación. Liquidación, el país está en liquidación. Y eso es lo que pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la autoridad, y la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica pone de relieve la contradicción que hay en la privatización, sobre todo en un momento de crisis. ¿Por qué? Porque en estos momentos hay una crisis económica en Puerto Rico, no una crisis de la economía. Hay algunos ideólogos anarcocapitalistas en este país que dicen que esto ha sido gobernado por los socialistas y los socialdemócratas y que esa ha sido la debacle de este país, pero eso no es cierto. Este país nunca ha sido gobernado por... Lo más cerca que hubo un gobierno de izquierda aquí fue Muñoz Marín antes de 1946 y eso va en coche, ¿no? Y en ese sentido, cuando se empieza a privatizar así en crisis o en respuesta a esa crisis y esa quiebra, se destruyen las bases que hace falta para poder hacer ese desarrollo económico. No un desarrollo económico socialista, desarrollo económico capitalista, desarrollo económico en los términos que esta sociedad supuestamente promueve. Porque uno de los problemas que tiene esta ideología que pone todo al servicio del mercado es que piensa que un mercado puede suplir todas las necesidades humanas sin tener que tener al Estado regulándolo y controlándolo para permitir que la infraestructura básica de esa sociedad pueda reproducirse. Y esto lo saben todos los teóricos de la economía. El Estado provee unas necesidades básicas de elementos que tienen que estar ahí para que esa economía pueda existir. Hay alguna gente que quiere reducir eso a la policía, que quisieran que simplemente lo que hubiese fuera policías para que no terminemos en un caos, ¿cómo se llama? Total en la sociedad. Pero la realidad es que hace falta muchas más cosas. Y sobre todo mientras las economías y las sociedades se hacen más complejas y van desarrollando más necesidades, ¿no? El Estado tiene que entrar para proveer esas cosas, porque hay muchas cosas que hay que proveer, hay muchos servicios que hay que proveer, hay muchas cosas que hay que producir, como la electricidad, que no es rentable producirlas, porque son monopolios en los cuales simplemente tú no vas a hacer ganancia, ¿no? Es como estaba mencionando el tren urbano. Pretender que los sistemas de transporte público generen dinero, que lo hacen, lo pueden hacer, pero pretender que generen dinero cuando realmente la función de un transporte público es proveerle el servicio a los trabajadores para que puedan ir al trabajo y eso genere dinero en la economía, es tener las prioridades al revés, ¿no? Sí. Y pues esta sociedad claramente tiene las prioridades al revés. Cuando tú destruyes la infraestructura eléctrica de un país, ¿cómo tú le garantizas a una fábrica de microchips, por ejemplo, que puede poner una planta en Puerto Rico, si no le puedes garantizar que a esa planta le va a estar llegando electricidad consistentemente? ¿No? Es imposible un desarrollo económico ya en términos puramente capitalistas, es imposible. Francisco, y yo diría que el colmo de esa lógica privatizadora se está dando precisamente en estos países más poderosos que, si uno se va fijando, están privatizando hasta sus brazos armados, hasta sus ejércitos. Y el caso, me recuerdo al caso de Rusia, que tenían subvencionando al grupo Wagner, ¿era que se llamaba? Sí. Que se les reveló y llegaron casi se encaminaron a Rusia para darle un golpe de estado a Putin. O sea, esto fue algo caricaturesco que sucedió hace menos de un año, hace un año aproximadamente. Pero en Estados Unidos eso es igual. El aparato militar norteamericano está fundamentalmente en gran medida privatizado y muchas corporaciones son empresas de mercenarios que son contratados por distintos gobiernos para tomar acciones. Así que si ustedes se fijan, nos llevan a un punto donde
estas empresas ya no solo tienen el poder económico, sino que van desarrollando el poder militar para poder tomar acciones en contra hasta de los propios estados. Igual con lo del huracán. Ahora mismo FEMA no tiene chavo. Están haciendo a la gente rogar unos míseros 700 pesos eso sin contar los daños. El huracán Helene está pasando por lo mismo. Eso devastó comunidades enteras. O sea, pero sin embargo hay dinero, hay billones para invertir en guerra, en genocidio. Entonces, hablando de acá de Puerto Rico, la privatización de la telefónica y de la Autoridad de Energía Eléctrica se pudiera decir que fueron un acto de especulación capitalista, porque, por ejemplo, con la telefónica se veía venir el auge del internet y los celulares, y pues ahí salen los buitres. Entonces, por otra parte, con la Autoridad de Energía Eléctrica, ahora pues está el guisito de las energías renovables. Y de la reconstrucción. Sí, que también dijeron lo mismo ya. O sea, con la telefónica, el problema de los celulares, y muchas veces se dice, que pues la telefónica eran líneas fijas y venían los celulares y había que venderla para adelantarse a eso, ¿no? Pero eso no es cierto, porque cuando se vende la telefónica no estaba claro que eso fuera lo que iba a pasar, ni que tuviese que pasar como pasó. Pudo haberse hecho de forma distinta, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia entre la privatización de la telefónica y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, precisamente porque es antes y después de la quiebra, y no solamente la quiebra, la depresión económica en Puerto Rico que comenzó en el año 2006, ¿no? Y pues en una lo están haciendo ideológicamente, lo están haciendo porque están convencidos en el neoliberalismo y porque en Estados Unidos se cambió las regulaciones, pero la Autoridad de Energía Eléctrica se vende porque también los Estados Unidos crean una ley que fuerza básicamente a hacer lo que es la ley promesa, pero a la misma vez porque está esta crisis y tienen que responder a esta crisis y esta es la forma de manejar la crisis, ¿no? Y manejando la crisis nos han impuesto un montón de estas medidas de austeridad y de privatización que son supuestamente la forma en la cual se soluciona la crisis. Pero ¿cuántos años no llevamos? En el 2008 empezaron con la ley 7 y antes de eso ya habían empezado con medidas de austeridad, ¿no? ¿Y cómo nos saca la austeridad de la crisis? No lo hace. Y esa es la realidad a la cual nos enfrentamos, ¿no? Entonces, ahora uno se pregunta, ok, uno escucha un debate a la gobernación y en ese debate de la gobernación sale Jesús Manuel y Jennifer y se oponen a Luma y denuncian a Luma. Pero lo que uno se tiene que preguntar, cuando denuncian a Luma, ¿denuncian la privatización? Porque cuando Juan Dalmau ha denunciado a Luma, ha denunciado también la privatización y planteó claramente que parte del programa de la alianza ahora mismo es devolverle al pueblo de Puerto Rico la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero si uno mira las propuestas del Partido Popular ahora mismo, su cuestionamiento no es un cuestionamiento de la privatización. El cuestionamiento del Partido Popular ahora mismo se reduce a que la privatización fue muy rápida, que había que hacerlo un poquito más lento, más pausadamente. Y el planteamiento de Jennifer González es buscar una compañía distinta que administre la Autoridad de Energía Eléctrica, no es revertir la privatización. En ese sentido, yo creo que hay que ser bien claro en cómo nos oponemos a Luma en ese caso, porque todo el mundo odia a Luma en este país. Y a Genera. Genera es una cosa bien interesante, porque Genera es la entrada directa del capital financiero en la producción de electricidad en Puerto Rico. Y Genera es una compañía que los dueños de esa compañía son una corporación con accionistas en Wall Street, ¿no? Genera se venden y se compran las acciones en la bolsa de valores. Se llama New Fortress Energy. Sí. Y New Fortress Energy es una compañía que está aspirando a tener un monopolio de la producción de energía en el Caribe. New Fortress Energy no solamente controla la producción de energía en Puerto Rico, también lo controla en Jamaica. Y de esto casi no se habla. Del hecho de que este monopolio es un consorcio internacional que está tratando de acaparar internacionalmente la producción de electricidad y además la compra de gas, porque esta gente no solamente quema el gas, también lo vende, ¿no? Ellos están de los dos lados. O sea que generas un problema bien importante y también
dicho sea de paso, tienen problemas porque como esta compañía piensa, el objetivo de esta compañía no es producir electricidad. El objetivo de esta compañía es subir el precio de sus acciones en la bolsa de valores. Ese es su objetivo. Producir electricidad, a esta gente le importa lo mismo. Producir electricidad, sacar níquel de una mina, vender patitos de hule, lo que sea. El punto es incrementar el valor de sus acciones. Y eso, ¿verdad? Hay muchas empresas capitalistas que son de esa manera. Hoy ese capital está puesto ahí. Y en la medida en que el Estado en Puerto Rico le ha estado entregando no solamente al capital privado, o sea, no solamente ha estado privatizando estos servicios, sino que se los está entregando al capital financiero, se los está entregando a Wall Street, se los está entregando a compañías especuladoras multinacionales. Estamos entrando posiblemente en una fase un poco distinta del desarrollo económico de Puerto Rico, en el cual se están poniendo todas las cosas que hacen posible nuestras vidas, porque la electricidad es una necesidad fundamental de la población al servicio de la especulación financiera. Al servicio de la especulación financiera, o sea, al servicio de una gente que no es que están haciendo dinero como hace dinero un negocio pequeño de una familia, una panadería o lo que fuera, es que están haciendo billones de dólares a partir de jugar con los precios de sus acciones, ¿no? Esto está íntimamente vinculado al sistema bancario, íntimamente vinculado pues lo que mencioné, la compra y venta de acciones, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos que pensar que cuando pensamos desde el punto de vista de clase en Puerto Rico, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y quiénes son los que están comprando estas cosas? ¿Quién es esa clase? Y estamos hablando ahora de que no son solamente unos ricos en Puerto Rico que lo están haciendo, sino un capital que para nosotros se ve un poco más anónimo, pero tiene también una cara. Lo que pasa es que está internacional y es parte de ese sistema financiero internacional. Y los planes médicos están también caen en son parte de esa especulación financiera. Triple S cotiza la bolsa. Y así sucesivamente. ¿Qué de repente pudieras decirnos en un minutito acerca de lo que le espera a Puerto Rico? ¿Hay esperanza? Bueno, yo creo que hay una esperanza de dejar claro que esto es inaceptable. Para mí, pues, el 5 de noviembre hay una oportunidad de por lo menos expresar un repudio fundamental a ese sistema. Que sería pues un voto por la alianza, no solamente a nivel de la gobernación, también a nivel legislativo, porque eso es fundamental para poder detener este tipo de políticas, ¿no? Pero también, además, la lucha en la calle, porque sin eso, sin la movilización, ni siquiera, imaginemos que hay un gobierno de Juan Dalmau en la fortaleza. Sin movilización en la calle, las presiones van a ser terribles para que no se puedan hacer las medidas que nosotros necesitamos y que él está prometiendo y que el programa de la Alianza y del Partido Independentista y el MVC están prometiendo. Y va a hacer falta un apoyo y también una fiscalización de esa lucha social desde la calle, si eso fuera a ocurrir, ¿verdad? Y si no ocurre, pues entonces igual tenemos que estar en la calle, ¿no? Es pertinente. Bueno, pues esto ha sido todo por ahora y por hoy. Le damos las gracias a nuestro invitado Francisco Fortuño Bernier por acompañarnos y por estar aquí hoy, que se repita. Y pues recuerden que En Línea Socialista regresa todos los miércoles a las 5 de la tarde por aquí por WIAC 740 AM San Juan Ponce, WISA 1390 AM Isabela, WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez. No olviden que pueden sintonizarnos también por Facebook y YouTube de la emisora y de Bandera Roja. Esto fue una producción de Bandera Roja, de la calle ocupando las ondas radiales. Hasta la próxima.